Hola nuevamente, en esta ocasión vamos a hacer un pequeño video tutorial sobre lo que son procedimientos almacenados. Procedimientos almacenados es un programa dentro de la base de datos que ejecuta una acción o un conjunto de acciones. Para este ejemplo estoy utilizando una base de datos creada, una base de datos propia. Bueno, iniciamos una nueva consulta. Bueno, para demostrar para qué sirve una base de datos, vamos a hacer un pequeño select, una consulta pequeña. Bueno, seleccionamos todos los campos de la tabla cliente, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos los datos exactos de una persona, de un cliente específico, tendríamos que importar una condición por el ID del cliente, en este caso por el ID que es la clave foránea, a un número. Bueno, si yo quisiera, cuando esté trabajando, ¿no?, con miles de datos, miles de clientes, y quisiera los datos específicos del cliente, tendría que efectuar toda esta consulta, realizarla constantemente para verificar a un cliente. Pero si yo deseo realizarlo o simplificarlo, para eso existen los procedimientos almacenados. En esta ocasión vamos a utilizar un ejemplo, un procedimiento almacenado con el nombre vista. Entre begin y end se va a desarrollar el procedimiento almacenado, y antes del as se determinan las opciones que uno va a tomar, mejor dicho, los parámetros que uno va a tomar. En este caso, esta selección de cliente depende de un ID cliente para efectuarse. Entonces yo requiero ingresar un ID cliente para que me muestre los datos de ese cliente. Tomamos ID cliente. Recordemos que tenemos que ingresar el tipo de dato. Podemos darnos cuenta aquí. Tipo de dato del ID clientes INT, ¿verdad? Ahora en begin y en copiamos esta consulta, la pegamos aquí y lo único que cambiamos es aquí, ID cliente. Efectuamos y así creamos nuestro procedimiento almacenado. Ejecutamos nuestro procedimiento almacenado vista y le asignamos un valor 5. Nos muestra igualmente que acá arriba. Si cambiamos por 7, muestra 7. Acá 8. Correcto, ¿no? Igualmente, así como para nosotros visualizar los datos de un cliente, podemos hacer un procedimiento para insertar datos. De igual manera, creamos un procedimiento insertar. Siempre tiene la misma estructura. Todos los procedimientos almacenados tienen la misma estructura, ¿no? La declaración del nombre del procedimiento que se va a crear y su cuerpo as begin end. Bueno, vamos a insertar datos a mi tabla cliente. ¿Cuáles son los datos que yo requiero? Necesito un ID cliente, que es la clave foránea por la cual reconozco qué cliente es o ubico al cliente, el nombre del cliente, sus apellidos, su dirección y un teléfono. Tenemos que indicarlo igualmente aquí. ID cliente, el tipo de valor que tiene la columna INT, coma, porque vamos a seguir ingresando más datos, el nombre del cliente, qué tipo de valor es nvarchar de 50. Recuerden que tiene que ser el mismo que tiene la columna, nvarchar de 50, coma, arroba ap paterno nvarchar de 50. Bueno, copiamos ese tipo de dato porque se repite varias veces. El apellido materno, digamos, coma, tenemos la dirección nvarchar, la dirección es 150, ¿verdad? Coma y el teléfono es un valor numérico 18,0.
Correcto, como ya no seguimos ingresando más datos, ya no va coma, ans begin, entre begin y end tiene que ir nuestra consulta que vamos a realizar. Bueno, para insertar datos a una tabla se requiere de insert into a la tabla que vamos a ingresar, en este caso cliente, los valores, las columnas que serán ingresadas, y ahora los valores que vamos a ingresarle. Cada columna tiene un valor que nosotros hemos determinado, un parámetro que ingresaremos. Tiene que ser colocado en el mismo orden: ID cliente con ID cliente, nombre del cliente con nombre, en ese orden. Arroba ID cliente, arroba nombre, arroba apellido paterno, apellido materno, dirección, teléfono. Listo, ¿no? Ejecutamos nuestro procedimiento almacenado correctamente. Bueno, vamos a hacer un select de toda nuestra tabla cliente. Como podemos ver, tenemos 16 clientes registrados. Vamos a registrar un nuevo cliente, ¿verdad? Como ya tenemos, solamente basta con copiar el nombre del procedimiento o el nombre que está entre los corchetes. Insertar. Vamos a insertar, recuerden, primer valor int 17, coma, segundo valor es un nvarchar. Los nvarchar, todo lo que son datos nvarchar tienen que ser ingresados entre apóstrofes, coma, su apellido, apellido materno, una dirección y un teléfono. Correcto. Ejecutamos una fila afectada, seleccionamos. Efectivamente, como podemos ver, ha sido ingresado un nuevo cliente. Bueno, este es un pequeño video tutorial sobre lo que son procedimientos almacenados, tanto como para poder visualizar los que se encuentran en una tabla de un determinado cliente, cómo hacer inserciones, ¿no? Ahora, podemos nosotros unir tanto la vista como la inserción dentro de un solo procedimiento. Así como en la programación podemos utilizar lo que son condicionales, ¿no? Vamos a unir estos dos procedimientos: procedimiento vista y el procedimiento insertar. Creamos un procedure con el nombre procedimientos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es lo que deseamos realizar, la vista o la inserción. Entonces, cuando nosotros vamos a seleccionar entre dos cosas, tenemos dos opciones. Declaramos una variable opción con valor numérico, ya que puede ser 1 o 2, uno o el otro, valor int, coma. Ahora empezamos a declarar las mismas variables que teníamos antes. Tanto en vista, copiamos arroba id cliente, lo colocamos aquí, coma, porque vamos a seguir ingresando los datos para el otro procedimiento, que son todos los que tiene él, y lo colocamos aquí. Pero tenemos que tener en cuenta, tenemos un valor que se repite, entonces podemos eliminarlo, pues un valor repetido y listo, no hay ningún problema. Bueno, efectuamos. Sí, como les dije en la programación, las condicionales también pueden funcionar aquí dentro del SQL. If arroba opción igual a 1 begin end. Seleccionamos nuestra consulta y if arroba option igual 2 begin end.
seleccionamos nuestra consulta igualmente y la copiamos aquí. Disculpen, cometí un error. Vemos toda la consulta, la colocamos aquí. Listo, tenemos nuestro procedimiento creado. Bueno, para evitar errores, como la opción siempre será ingresada, para evitar errores vamos a igualar todos los demás campos a null. Entonces ejecutamos nuestro procedimiento almacenado. Listo, se generó correctamente. Para probar dicho procedimiento solamente basta con el nombre e ingresar los datos, ¿no? Primer dato ingresado tiene que ser la opción 1 o 2. Ingresamos 1, ¿qué requiere el 1? Solo un código, que es el ID cliente, ¿verdad? Entonces ingresamos 2. Los demás no es necesario ingresarlos, ¿por qué? Porque los hemos igualado, que pueden tomar valores vacíos si no se ingresado. Nos muestra los datos del cliente 2. Listo. Entonces, vemos que efectivamente nuestro procedimiento funciona correctamente. Ahora probemos con la opción 2, que es la opción de insertar, ¿no? Tenemos 2. Seguido de la opción 2, tenemos que ingresar el ID cliente. Y como el ID cliente también de igual manera es el segundo parámetro que nosotros hemos declarado, no ocurrirá ningún error. Ingresamos un ID cliente, recordemos que hagamos un select a la tabla del cliente para verificar. Tenemos 17, entonces el que sigue sería el 18. 18, el nombre del cliente. Recuerden que todos los valores en varchar tienen que ser ingresados entre apóstrofes. Mi nombre, apellido, la dirección y el número de teléfono, ¿verdad? Bueno, efectuamos nuestro procedimiento. Listo, una fila ha sido afectada. Para verificar, hacemos un select en toda la tabla cliente y verificamos. Efectivamente ha sido ingresado un nuevo cliente. Bueno, eso es todo. Chao. Cualquier duda que tengan, no duden en postearlo. Chao.